Vamos a hablar con Jonathan Loidy, que es CEO del Grupo SET, conferencista internacional. Este es el grupo que realizó el relevamiento, así que es un placer recibir a Jonathan. Jonathan, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Muy bien, muy bien. Gracias por este contacto. Por favor, un placer. Bien. Esto es como la frazada corta, ¿no? Economía y pandemia. Tirás de un lado, se te destapan los pies, tirás del otro. Complicado esto. Sí, claramente, como bien decís, la situación, a ver, este estudio no intenta fomentar una de las tantas grietas que el año pasado estuvo muy presente y que lamentablemente vuelve, que es la de la economía o salud. Yo creo que no es necesario, digamos, llevar a esos puntos porque los dos, uno ata al otro, digamos, ¿no? Claramente hoy los problemas ya que eran graves económicos de la Argentina en los últimos años, obviamente son agravados por una crisis a la cual, bueno, nadie estaba preparado, por lo menos en la primera ola. Tal vez en la segunda, bueno, ahí ya puede haber algunas apreciaciones de decir, bueno, tuvimos un año para prevenir, para pensar, para tratar de no reaccionar de manera improvisada o sin coordinación, y ahí sí hay algunas dudas. Pero puntualmente el estudio apuntaba a ver uno de los pilares fundamentales de toda economía, que son ni más ni menos que las empresas, ¿no? O sea, las empresas son las generadoras de trabajo y lamentablemente los datos nos dicen que hoy tenemos menos empresas que en 2007, no 17, 2007. O sea, han pasado 14 años y no hemos logrado como país, o sea, ahí tenés 3 gobiernos diferentes, no hemos logrado como país generar un ecosistema que fomente más empresas, más emprendedores, y todo lo contrario, ¿no? Y los que están, bueno, están un poco ahí a la deriva, sin tener muy claro qué se viene. Y por eso que el empresario dice, ¿qué te preocupa más? Obviamente le preocupa la salud, nadie se quiere enfermar, pero el empresario piensa en lo que hace todos los días, él no es un médico, y dice, la verdad que si está habiendo restricciones, si vamos a ir de vuelta a un cierre total, si vamos hacia esas son las perspectivas que nos presenta el gobierno, y frente a esa situación, yo no sé cómo voy a pagar los sueldos mañana. Entonces, por eso manifiestan la preocupación más por la economía que la salud, si les das a elegir. ¿El principal temor tiene que ver con esto, con nuevos cierres, o se habla también de la cuestión impositiva? ¿Qué es lo que refieren los empresarios como su temor a cómo aborda, o su crítica a cómo aborda el gobierno la cuestión económica? Sí, yo te diría que, a ver, el gobierno tiene una gran oportunidad, que es la oportunidad que te dan las crisis. Viste que se habla siempre esto, ¿no? Es decir, bueno, cómo generar oportunidades en las crisis. Y la verdad que la oportunidad que te da la crisis es poder tomar decisiones o medidas muy contundentes que tal vez fuera de la crisis es más difícil porque generan más resistencia. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy el gran problema que tienen los empresarios es la falta total de una expectativa positiva o de certidumbre. Hoy no tenés ninguna certidumbre. Todas las certidumbres nos acostumbraron a mirarlas cada 15 días, bueno, ahora parece ser que van a ser cada 21, porque ahora se fijó por 3 semanas, nos van moviendo, digamos, el arco de a poquito. Y eso no te genera certidumbre para las decisiones que toma un empresario, que son de mediano y largo plazo. Entonces, aquí el gobierno, la oportunidad que se pierde es de decir, bueno, miren, la verdad que a la salud vamos a ir enfrentándola como podamos, vamos a ir tomando las decisiones que tenemos que tomar, vamos a ir manejando las estadísticas, y eso lo vamos a hacer como podemos, pero vamos a fijar un momento que puede ser cuando las muertes sean menos de 100, cuando, no sé, cuando haya algún indicador que te marque que vamos a salir de esto, porque en algún momento esto se va a resolver, y vamos a plantear un plan de reconstrucción de la economía muy agresivo, y por rubro. Entonces vos fijate, vos podrías hoy enfrentarte al rubro hotelero del turismo, vamos a hablar del turismo, ustedes saben en su provincia la importancia del mismo, y decir, mira, la verdad que ahora no tengo soluciones para dar. ¿Qué soluciones les puedo dar? No puedo abrir la frontera, no se puede. Pero es una cuestión que todos podemos entender. Ahora, les voy a decir lo siguiente, cuando se pueda, porque hay una verdad que podemos saber, que es que la gente va a querer viajar, va a querer volver a salir con fuerza, vamos a hacer un plan muy agresivo, por ejemplo, los turistas extranjeros, devolución total del IVA, para los turismo interno vamos a bajar esto, vamos a todo el que quiera, toda empresa de turismo que quiera contratar gente durante un año no paga las cargas sociales, no hay indemnización por los primeros 2 años, hay un seguro de desempleo. Empezar a generar una perspectiva de que el gobierno dice, bueno, cuando salgamos de esto, cuando termine esta guerra, que algún día va a terminar, ya planteamos el plan. Porque si no, la sensación que te da
es que, bueno, vamos a ver cómo vamos sobreviviendo, vamos a ver cómo hacemos para que el dólar no se vaya a 170, vamos a ver cómo hacemos para... Todo es el vamos viendo, no hay un plan concreto. Que tenés las posibilidades hoy de hacerlo. Decir, bueno, vamos a hacer en el Congreso, generar un lugar donde economistas internacionales, locales, sin tanta bandera política, digan, bueno, ¿cómo podemos hacer para finalmente erradicar la inflación, que es el principal mal de la economía? Y eso es lo que por ahí genera tanta incertidumbre y tanto malestar. Hoy lo que vos ves en la gente, ¿no? Lo vemos en la calle, pero en el empresario, que es lo que a mí me toca, es esta sensación de... Y bueno, tengo una enfermedad terminal y bueno, estoy esperando que se dé, ¿viste? Como que bueno, cada día me levanto, agradezco al Señor y bueno, y voy por otro día más. Y eso es muy negativo. Por eso que yo creo que lo que hace este informe es un poco poner en vidriera para tratar de que los que pueden, que es el Estado, digamos, los estados, tengan en consideración esto. Hay tiempo, hay oportunidades, va a haber oportunidades gigantes, pero eso requiere de un plan. No, las oportunidades no te vienen a golpear la puerta, ¿no? Y dicen, hola, sí, soy una oportunidad, ¿quiere subirse? No, las oportunidades hay que ir a buscarlas. Y eso es lo que no se ve, por lo menos, de los gobiernos locales, ¿no? Claro, y sería interesante que lean esto, que no es solamente el título de los empresarios le temen más a la economía que a la pandemia. Es prestar atención que si tenés un empresario que siente que no tiene certidumbre, tampoco va a proyectar, tampoco va a invertir, tampoco va a tomar personal. Exactamente, y bueno, y vos pensás esto, vos decís, bueno, vamos a atacar al problema por otro lado. Vamos al peor indicador para mí que puede tener un país, que es la pobreza, ¿no? La verdad que para mí no hay indicador más duro. Imaginémonos una familia de 10 hijos, donde 5 no tienen para comer. ¿Cómo se sentiría el padre de esa familia? Muy mal. Dicen que fallé, no los eduqué, no los ayudé. Bueno, hoy la Argentina tiene más o menos ese número. Entre los jóvenes es peor. Pero vamos a poner que es 42% de pobreza. Entonces, bueno, ok, Jonathan, eso es descripción de la realidad. ¿Cómo salimos de la pobreza? Yo no conozco, y la verdad que no conozco, si alguno tiene, por favor, que me llame para ilustrarme, una forma de salir de la pobreza que no sea con trabajo. O sea, la única forma de salir de la pobreza a largo plazo es con trabajo. Porque en el corto plazo, algún populismo te podrá decir, bueno, le damos una bolsa de pan, le damos 15.000 pesos, que por otro lado no sirven para nada. Pero en el largo plazo, lo único que te saca de la pobreza es el trabajo. Y el trabajo de calidad lo generan los privados, no lo genera el Estado. Hoy un empleado municipal, si es el único sostén de una familia, es indigente. ¿Está bien? Porque con menos de 60.000 pesos de ingresos familiares, y muchos empleados municipales cobran menos de eso. Entonces, claramente el Estado no genera empleo de calidad. El empleo de calidad lo genera el empleo privado. Entonces vos fíjate cómo todo, de un lado o del otro, por donde vos quieras entrar, siempre la salida es a través de tener más y mejores empresas y no menos. Y ese me parece que es un error conceptual. Y cuando vos nombrabas los impuestos, claramente, o sea, vos fíjate que durante la pandemia se ha dado algún subsidio que no llegaba ni a cubrir el 50% del salario de las personas y demás, pero no se ha bajado ningún impuesto, no se ha dejado de cobrar ningún impuesto, ni el monotributo, ni el autónomo, ni ganancia, al contrario, te siguen cobrando anticipo de ganancias, un absurdo total. Imagínate hoy un gastronómico o un hotelero ahí de la provincia que está en 0,2 de ocupación, que le cae algo que le dice anticipo de ganancias. O sea, vos estás diciendo que vos esperás que yo en 2020, que estuve cerrado, tenga ganancias. Entonces, todo eso sin sentido, lo único que hacen es ponerte de mala gana, porque es como que decís, pero entonces yo no entiendo, sí, ¿qué es lo que me están pidiendo a mí que haga como empresario? Ahora, perdón, pero ¿no le estamos pidiendo peras al olmo? Estamos en un país básicamente cortoplacista. Pensar a largo plazo hoy, cuando está complicado resolver el ahora, es complejo, ¿no? Sí, pero es complejo pero esto es como que te diga, mira, me enfermé. Y una enfermedad brava, COVID. Me agarré COVID y me pegó fuerte. ¿Viste que hay gente que le pega fuerte? Sí. Me pegó fuerte. Entonces no pienso en nada más. Entonces, claro, viene el del gas a cobrar y dice, no te pago. ¿Por qué? Porque yo no sé si voy a sobrevivir. El del gas, ¿qué te dice? Te corta el gas. Vos tenés que, por más que estés mal, tenés que tener un plan. O sea, tenés que ser optimista. Si vas a creer que te vas a morir, bueno, gastate todo y despedite. Ahora, si vos crees que vas a sobrevivir, no podés dejar todo en banda. Entonces, está bien lo que vos decís, podemos pedir peras al horno. Yo creo que sí, que estamos pidiendo peras al horno. Yo creo que de alguna manera lo que la sociedad argentina, que somos, con esto, por Dios que no se malinterprete, pero me parece que somos muy buenos. Porque vos fíjate que en el Estado es el único lugar donde vos te podés equivocar ilimitadamente que no pasa nada. O sea, ahí en el estudio donde están ustedes, se abre un operador, aprieta mal un botón, Dios no quiere, se apaga todo.
Dice, bueno, perdón. Pues dice, bueno, pará, hay que volver al aire, perdimos el rating. Al rato de vuelta, que estás ahí de vuelta andando, ¡pum! Apaga el botón y se de vuelta toda. ¿Qué creen que va a pasar con ese operador? Bueno, posiblemente, no sé, un apercibimiento en el mejor de los casos y posiblemente diríamos, bueno, anda a manejar otra cosa. En el Estado no. En el Estado se pueden equivocar ilimitadamente, que no pasa nada. Ilimitadamente el Estado argentino, y hablo los estados, el anterior, todos, nos han llevado a una decadencia total. Todos los nombres que hoy están en el gobierno ya estuvieron en otro gobierno. Y encima hablan con una impunidad, como si no fueran culpables de nada, de los 42 puntos de pobreza, de la inflación del 50%, de una deuda externa impagable, de un dólar que vuela por los aires, del salario mínimo más bajo de Latinoamérica cuando éramos el más alto, una caída estrepitosa en el PBI. Y no se hacen cargo de nada. No hay mala praxis en la política. No, ¿qué querés que haga? Siempre es culpa de alguien, ¿viste? Es culpa del que vino, entonces, y la herencia. Pero escuchame una cosa. Cuando vos te postulaste a ser presidente, que ya el gobierno anterior estaba destrozado, por eso perdió, vos no sabías que te ibas a enfrentar a este problema. ¿Para qué te presentaste si lo único que ibas a hacer cuando ganaras era decir, ¿qué querés que haga? ¿Y qué querés que haga? ¿Cómo que querés que haga? Imagínate un técnico de fútbol que lo asumen porque estamos en la C y no ganamos un partido hace 5 años. Pasan 2 años de ser el técnico y sigue diciendo, bueno, pero viste todos los partidos. Sí, hace años que los argentinos venimos escuchando hablar de la herencia, a unos de otros, a otros de otros, y así por ahí la familia, ¿no? El comentario de entre casa, ¿no se cansarán de hablar del anterior y de echarle la culpa al anterior? Digo, lo escucho mucho en mi casa. Sí. Y de repetir errores. A ver, ahora vamos de vuelta a una cuarentena en AMBA, digamos, una cuarentena estricta. Entonces dicen, Kicillof, por ejemplo, es el máximo defensor de la cuarentena. Si fuera por él, cerraría todo, nos mandaría todos a casa, que no podamos ni nada, ¿no? Que comamos lo que tenemos en la heladera y cuando se termine vemos. Ahora vos le dirías, bueno, pero está bien, querido, o sea, suponete que esa fuera una hipótesis, de que esa es la solución. Ahora yo te hago una pregunta. Cuando lo hicimos el año pasado, porque el año pasado estuviste encerrados 4 meses sin poder movernos, y fuimos todos recontra obedientes, no le podés criticar nada a la sociedad, porque estuvimos todos así, en casa, sin hacer nada. Salimos de esa cuarentena estrepitosa con la economía quebrada y décimos en el ranking mundial de contagiados. Entonces vos decís, a ver, ¿no te alcanza ese dato para decir que eso no sirve? Si querés, yo no sé cuál es la solución. ¿Cuál es la solución? Bueno, pará, no sé, analicemos, pero evidentemente va a haber otras. Tuviste 1 año para prepararte para esto, tuviste 1 año para comprar vacunas. Te pudiste anticipar, porque la segunda ola primero pegó en Europa, después vino acá. Y no hiciste nada, no compraste una sola cama además, un solo respirador más, tuviste 1 año para hacerlo. Entonces cuando pasan esas cosas, ¿y la gente qué hace? Y bueno, si esto es una siembra del peligro más grande que hay, que es el odio. Porque hay gente que está enojada, hay gente que está con odio, hay gente que le repugna cuando por ahí tuvo que despedir a un familiar y no podía llamar, no pudo venir la tía, no pudo venir la hermana, porque te prohíben juntarte para un velorio. Y se muere una persona, un ministro que está bien, pobre ministro, pobre familia, o sea, lo acompaña en el sentir. Pero hubo 5.000 personas tiradas y el presidente se baja de un helicóptero y lo primero que hace es abrazar a una persona. La reina de Inglaterra, la misma semana, despidió en soledad al rey, o al príncipe en ese caso. Entonces vos decís, ahí es donde esa incoherencia total, esa falta de consistencia entre lo que digo que hay que hacer y lo que hago, es lo que genera repudio. Vos se le vas a ir a decir a un empresario, cerrá, porque vos sos un foco de contagio. Porque el tipo te dice, pero escuchame, si vos das una conferencia de prensa a menos de 1 metro con los ministros que están ahí y sin barbijo, ¿por qué? ¿Qué me está diciendo? ¿Yo soy tarado? ¿Que no puedo controlar en mi fábrica que usemos barbijo? ¿Que encima capaz que es una actividad donde un operario está acá, el otro está a 50 metros? ¿Por qué me decís eso? ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué yo no tengo la libertad para decidir y vos sí? A ver, ser presidente no es ser Dios. Vos sos un presidente, tenés los mismos derechos que yo. Hoy te toca este puesto. Entonces, toda esa incongruencia lo que genera con el tiempo es bronca, desánimo, y el desánimo puede llevar trágicamente a que el empresario diga, hasta acá llegué. Lamentablemente muchos lo están diciendo, y por otro lado, muy pocos emprendedores, me imagino hoy diciendo, bueno, a ver, me voy a comprar un viñedo para desarrollar vino y exportarlo al mundo, ¿no? Pasa que tenemos otro mal. Al mundo te dan dólares al cambio oficial. Pasa, Jonathan, que tenemos otro mal. ¿Otro más? Otro mal, digo, sí, tenemos. Digo, ¿otro a la mal hora, más? sí, otro más. No, sumar. digo que tenemos un poder los ciudadanos, que es el del voto. ¿Sabes qué sucede? Cuando nos toca ir a las urnas, no hay alternativas nuevas. Es siempre lo mismo. Eso nos provoca desidia. Es cierto. Es siempre lo mismo. Entonces, viste, es como que estamos medios en una encerrona.
coincido totalmente. Es así, es una Perdón, dura realidad. ¿cuánto sirven los países con dinero, países del primer mundo, en el momento de la pandemia? Estoy pensando en una frase que dejó este programa esta semana, que decía, Europa tapa a los muertos con dinero, dijo un invitado nuestro. No sé qué invitado será, pero no sé a qué se refiere con que Europa tapa a los muertos con dinero. Europa ha sufrido la misma muerte y es tan valiosa una muerte europea como una muerte argentina. Pero digo, me parece que, a ver, el dinero, los países con dinero, vos de esta pandemia salís con dos caminos. Básicamente lo que nos está demostrando la realidad. Uno es con vacunas. Caso Israel, caso Estados Unidos, que tienen más vacunas de las que pueden aplicar. Y son eficientes aplicándolas también, ¿no? Esa es una manera. Y la otra manera es con una conducta social que ayude a que el virus no se... Caso Australia, caso Nueva Zelanda, que no tienen tantos vacunados, pero han tenido buenas decisiones de administración de la demanda, perdón, soy economista, de la pandemia, y eso les permitió de alguna manera estar saliendo. Ahora, Argentina, ¿en cuál de los dos mundos está? En ninguno, porque primero no tiene el dinero ni la producción de vacunas, y aparentemente tampoco es bueno comprando. Y por otro lado, cuando vos vas al comportamiento social, que tanto los políticos nos miran con el dedo y nos dicen, ustedes que salen a fiestas, ¿viste? Uh-huh. Yo qué sé, yo voy a laburar, yo no voy a ninguna fiesta hace 1 año y medio. Bueno, en fin, te dicen esto, se olvidan de una variable fundamental, que es que Argentina tiene 50 puntos de pobreza. Yo el otro día fui a ver a un cliente, un parque industrial, y pasé por un asentamiento que debe tener 50.000 personas, que hace 2 años no existía. ¿Y qué le voy a decir a ese señor? Le digo, señor, el barbijo. Y me dice, flaco, tengo la pared de mi casa, en la ciudad de La Plata, donde yo hace frío, la pared de mi casa es un nylon grueso. ¿Vos te parece que entre un barbijo y una pared, en dónde crees que están mis prioridades? Tengo un pibe que se me muere de hambre. ¿De qué me estás hablando? Yo necesito trabajar, de lo que sea, con barbijo, sin barbijo, con una escafandra, si querés. Entonces, cuando vos tenés esa variable que no la podés aislar, ahí empezás a entender por qué es tan difícil de administrar. La realidad es que la pandemia vino a complicarlo todo un poquito más y hacer de este país un poquito más incongruente de lo que ya era. Porque cuánto hemos escuchado, digamos, y ahora en contexto de pandemia más, cuando piden por la cuestión impositiva las empresas, cuando piden excepciones y qué sé yo, bueno, no, el Estado necesita recaudar, no hay plata, Argentina no tiene crédito, el gasto público es elevado, pero no hay un día en el boletín oficial que no veas el ingreso de personal a planta del Estado o de contrataciones. Sí, no hay un gremios, día. ¿no? Ahora haciendo un paro, exigiendo en plena pandemia, fíjate qué oportuno, ¿no? Moyano yendo a Walmart, una empresa recién comprada por capitales nacionales, lo que le encanta a estos gobiernos, ¿no? Que es esto de capitales nacionales. Bueno, un capital nacional compra una empresa internacional y lo primero que haces es hacerle un paro para reclamar, extorsionar, para que echen a todos y los vuelvan a contratar para ganar un montón de dinero los que están en el medio. Entonces, ni siquiera el gobierno, que debería tener, está bien, podemos desconfiar de que el gobierno de qué lado está, o si tiene el poder, de llamarlo y decirle, Farco, ¿te parece ahora? Sí. En medio de cerrar la economía, que estamos hablando de que la gente está muriendo de hambre, que no hay laburo, que hay pobreza. Claro. ¿A vos te parece ahora ir a extorsionar? Déjalo que laburen, déjalo que abran y después discutimos. La pandemia vino a agudizar. ¿Qué está pensando Moyano? Moyano está pensando cómo seguir aumentando sus arcas. ¿Y qué me importa? A mí no les importa nada. Por eso no hay que comerse el verso de que te dicen, no, pues nosotros cuidamos a los argentinos. Mentira, lo que menos les importa cuidar a los argentinos. Y lo que más les importa, primero, tratar de quedarse con la justicia. Y lo segundo, bueno, ¿cómo hacemos plata para llegar a la campaña con plata, para darle plata y generar este vicio permanente del subsidio tras subsidio, tras subsidio, tras subsidio, que lo único que hace, evidentemente en los hechos, salvo que quieran tapar este sol también con las manos, generar más pobreza? ¿De qué sirvió dar Perdón, subsidio? Jonathan, ¿y hay plata para subsidio? Sí, maquinita, plata real no. Porque no en el 2020 hubo, bueno, pero la maquinita trae consecuencias graves. ¿Qué te parece? Ahí la tenés, 4,8 de inflación en abril y como si nada, 4,8, no pasa nada. Pero la culpa de la pandemia, no de la maquinita. No, es culpa de la maquinita. No, digo, hay que poner a los culpables. Es el mensaje de arriba. Bueno, el mensaje de arriba, que digan el mensaje que quieran. Si fueran problema de la pandemia, todos los países de la región tendrían 50% de pobreza, y no lo tienen. Sí, Mirá, vos analizás la región, no comparo con Europa, o sea, hay Europa, no te comparo con Europa, te comparo con todo lo que están a tu alrededor.
somos el tercer país que más cayó en la pandemia. El primero, Venezuela, que ya no sé si es un país, ya es una anarquía total o una dictadura total, por más que algunos lo defiendan. El segundo país es Bolivia, que 10,5 cayó. Y nosotros somos el tercero, 10,3. Ahora, mirás más cerca, mirás Uruguay cayó un 5%, Brasil cayó un 5%, Perú cayó un 6%. O sea, si nos comparamos, y todos los que te nombré de la región, salvo Venezuela, tienen menos de 2 dígitos de inflación. O sea, no te dije, los alemanes resolvieron la inflación. Te estoy hablando de que Bolivia, Paraguay, que eran países que, digamos, son hermanos, querés llamarlo, pero que no nos superaban en un PBI enorme, hoy están mejor que nosotros, en términos de números. Entonces digo, ¿desde qué otro lugar querés, cómo vas a medir la salud de un país? Entonces, la verdad que no es culpa de la pandemia. Si fuera culpa de la pandemia, hubiésemos caído todos 11%. Pero ahí decís, sí, es culpa de la pandemia. Ahora, cuando vos caíste 11 y otro cayó 5, evidentemente, ese fulano hizo las cosas un poquito mejor que vos. Jonathan, un placer esta charla. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por el tiempo. Hasta luego, hasta otro contacto chau, que seguramente lo habrá. Grande. Me imagino.